Evangelio de San Mateo. Vamos a ver en el tema "Y tú, Capernaum", otro de los milagros que el Señor Jesús realizó en aquella ciudad, en aquel puerto pesquero, en aquel campo pesquero, y que fue un testimonio para los habitantes de ese lugar. Dice así, capítulo 9 del Evangelio de San Mateo, versículo 1 en adelante. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir los pecados te son perdonados, o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Amén, hermanos. Tomen su asiento. Gloria a Dios. Este acontecimiento que nos está relatando aquí el apóstol Mateo, como siempre, no toma en cuenta detalles que pudieran de alguna manera ilustrar más la escena, sino que Mateo se dirige directamente a lo que él considera que sirve para los propósitos que él persigue, y se va para resaltar la autoridad del Señor Jesucristo aquí. Ya no en tanto en sus palabras, más en sus hechos. Aunque sus palabras van a la par de sus acciones en cuanto a la autoridad que de él emana. Gloria a Dios. Pero aquí, hermanos, vemos que Mateo nos dice: y vino a su ciudad. Acordémonos que la ciudad de Capernaum fue la que el Señor designó para residir ahí en ella y estar entrando y saliendo a realizar su ministerio, precisamente teniendo como punto de partida y punto de regreso la ciudad de Capernaum, allí en una casita de ese campo pesquero. Gloria a Dios. Pero si nosotros vamos a Marcos nos da un poquito más de detalles sobre esto. Le invito para que me acompañe al capítulo 2 del Evangelio de Marcos. Versículo 1 en adelante. Marcos 2, 1 en adelante. Dice así. Es el mismo acontecimiento, nada más que Marcos le da un poco más de ilustración al acontecimiento ese. Dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa.
E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Amén, hermanos. Aquí hay algunas diferencias en cuanto al relato, sin que esto de ninguna manera quiera decir que hay contradicción en los evangelios. Simplemente Marcos aumenta la claridad de los acontecimientos, narrando, por ejemplo, desde el mismo versículo 1, menciona de una manera categórica que fue en la ciudad de Capernaum. Mateo solamente se concreta a decir: y vino a su ciudad. Ahora, Marcos nos dice que fueron 4 los que traían al paralítico, mientras que pues Mateo prácticamente no nos habla de cantidad, nada más nos dice que era fue traído sobre una cama, pero no menciona cuántos fueron los que lo traían. Marcos nos dice que cuando llegaron esos 4 con el paralítico a la casa en donde el Señor Jesús estaba tan atestada de gente que ni siquiera se podían acercar a la puerta con él. Era una muralla humana la que estaba ahí bloqueando la entrada de la casa. Y conscientes de que iba a ser imposible llegar ante el Señor Jesús, ni siquiera pidiendo permiso, ellos dijeron: no hay otra más que subiéndonos al techo. Y Marcos dice que hicieron una abertura sobre el techo, y de allí no dice si con sogas o de qué manera lo hicieron llegar hasta el suelo, exactamente enfrente del Señor Jesús, y ahí lo dejaron. Y esas son las principales diferencias que vemos nosotros en ambos relatos, entre otras ya de menos relevancia. Bien, pero volvemos a Mateo capítulo 9. Y así como Mateo, también nosotros, mis hermanos, vamos a tratar de ver lo que importa realmente, lo que trasciende realmente para, sobre todo, el mensaje que esto viene para nosotros. Gloria a Dios. Para aquellas multitudes, para aquellos habitantes de Capernaum, ya sucedió. Ellos
cargaron con su responsabilidad, los que mostraron incredulidad, los que mostraron dureza de corazón, aquellos que indudablemente fueron muy pocos, los que mostraron fe, mostraron conversión. Bueno, pues ellos obtuvieron la victoria, gloria a Dios. Pero ahora nos corresponde a nosotros ver esto y qué el Señor Jesús quiere de nosotros ante este milagro. A los habitantes de la ciudad de Capernaum les reprochó incredulidad, dureza, indiferencia. Y Él no quiere en este tiempo hacer lo mismo con nosotros. Gloria a Dios. Y es por eso que quedó escrito para las postreras generaciones, en donde en este tiempo nos ha tocado a nosotros tomar la parte que nos corresponde, mis hermanos. Gloria a Dios. Ya el Señor Jesús había dado evidencia de su autoridad más que suficiente en Capernaum, en Betsaida, en Corazín, en Jerusalén, en otros pueblos, en otras aldeas, en otras ciudades, tanto con sus palabras como con sus acciones. Ya Mateo nos ha relatado otros milagros antes de llegar a este que estamos viendo, y por lo tanto, cuando aquellos hermanos, que ya Marcos nos dice que fueron 4 los que tomaron a aquel paralítico y lo llevaron delante del Señor Jesucristo, con las dificultades que ya vimos que enfrentaron a ellos, pero esas de ninguna manera los hizo retroceder. Y sabiendo eso, Mateo nos dice en el versículo 2 que cuando llevaron a ese hombre tendido sobre una cama, el Señor Jesús, dice, vio la fe de ellos. Y al ver la fe de ellos, dijo al paralítico. Con esta expresión, nosotros podemos ver de que en un 100% no fueron todos los habitantes de Capernaum los que se endurecieron. Pero en comparación de la minoría que mostró fe ante la autoridad del Señor, pues prácticamente se hace alusión a toda la ciudad. Pero aquí vemos cuando menos a 4, más el paralítico, mínimo 5. Estamos viendo de entrada que sí mostraron una reacción positiva ante este milagro particular del Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesús testifica y da testimonio de que aquellos hombres ya habían indudablemente sido testigos de otros milagros del Señor, ya habían escuchado también de otros milagros del Señor, y cuando supieron que estaba allí en su ciudad de Capernaum, que estaba allí en casa, también les vino a la mente que había un paralítico en esa ciudad. Nosotros podemos suponer de que ese paralítico, como mínimo, era tal vez un amigo de ellos. Quizá era algún familiar también de ellos. No lo sabemos, Mateo ni Marcos no nos dicen nada de esto. Pero lo cierto es que había entre ellos una afinidad, una relación de fraternidad que a ellos los movió a llevar al paralítico. Pero ellos, hermanos, no hicieron esto pensando que a ver si el Señor lo podía sanar. Ellos obraron creyendo, estando 100% seguros de que ese enfermo paralítico
iba a ser sanado. Y ya esto es lo que lo llevó a superar aquel obstáculo del bloqueo del paso que Marcos nos relata. Dijeron, si este es el problema, dice, vamos a superarlo. La gente, pues sí, nos estará bloqueando alrededor, o tal vez solamente la parte por donde estaba la puerta de entrada y algunos lados, ya que de alguna manera pudieron acercarse a la pared y ascender para el techo. Dijeron, vale la pena el sacrificio. Entonces, mis hermanos, ahí es exactamente cuando el Señor Jesús tiene frente a él aquel hombre paralítico, indudablemente con un rostro de aflicción, pero a la vez tal vez con un rostro en donde reflejaba una luz de esperanza para su problema. Gloria a Dios. Y ahí es en donde el Señor Jesús inicia la obra de aquel milagro que quedó como testimonio en contra de los habitantes de Capernaum y que fue parte de los que el Señor Jesús hizo alusión cuando le reprocha su incredulidad, allá en Mateo 11, donde estamos viendo. Y le dice el Señor, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Hermanos, viendo esto desde un punto carnal, desde un punto 100% terrenal, nosotros o aquellos habitantes pudieron haber dicho, es que la necesidad primordial es la sanidad física. Bueno, esto es viendo de una manera equivocada las prioridades que hay en el ser humano. La prioridad número uno, al menos para mí, y también en la mente del Señor Jesús, y en la mente de los apóstoles y de los profetas, la prioridad número uno del ser humano siempre ha sido, es y será la sanidad espiritual, antes que la sanidad física. Es cierto, la sanidad física es muy importante, es muy necesaria, cualquiera que sea el tipo de enfermedad. Pero comparándola con la enfermedad espiritual, queda empequeñecida la sanidad física en el grado de importancia. Es la sanidad espiritual, y viéndola así, es por eso que el Señor Jesús se dirige precisamente a sanar esa enfermedad espiritual y le dice, tus pecados te son perdonados. Hermanos, en una persona, en un creyente lleno de fe, lleno de esperanza de alcanzar esa eternidad con Dios, pudiéramos decirlo, ¿para qué queremos más? ¿Por qué? Porque estas palabras del Señor Jesús, tus pecados te son perdonados, una expresión relativamente breve y corta, pero con estas palabras salidas de la boca del Señor, dejan limpio, dejan santificado a aquel ser humano que estaba ahí. Tus pecados te son perdonados. Nosotros no alcanzamos a ver la experiencia que sintió aquel hombre, pero debió haber sentido un estremecimiento de que de su ser salió podredumbre, salió inmundicia, se quitó una enorme barrera que estaba allí y que lo separaba de la gracia de Dios. Tus pecados te son perdonados. Ahora,
esta maravilla, este grado de importancia de la sanidad espiritual antes que la sanidad física, obviamente que no la compartieron principalmente los líderes religiosos de aquel entonces, ya que en el versículo 3 nos dice Mateo: entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Pero no nos dice Mateo por qué es que ellos llegaron a esta conclusión. Mateo ya no lo dijo, perdón, Marcos ya no lo dijo allá donde leímos Marcos 2. Marcos dice que ellos dijeron, este dice blasfemias, porque ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y esa es una realidad irrefutable. Ahora, Dios es el único que tiene la autoridad y la capacidad de perdonar pecados para efecto de que alguien quede sin culpa delante de Él. Para que alguien quede completamente santificado delante de Él. Limpio de pecado. Sí. Fuera de Dios, nadie tiene esa autoridad, esa capacidad. Y este es el caso. Pero yo quiero hacer mención aquí, mis hermanos, aprovechando este punto, de que a nosotros como humanos, Dios nos ha dado la capacidad e inclusive nos ha impuesto la obligación de perdonar pecados también. Sí. La gran diferencia que hay es la siguiente, de que el perdón de los pecados que salen de parte de Dios santifican a aquel que recibe ese perdón, o a aquellos cuando se trata de dos o más. El perdón que sale de la boca de Dios para una de sus criaturas lo hace apto, que si en ese momento llega a fallecer, se va al cielo sin ningún obstáculo. Sí. Ahora, en cambio, el perdón que nosotros otorgamos a un prójimo, a una persona X, Y, Z, puede ser nuestra misma familia, puede ser cualquier persona, ese perdón no le quita la mancha del pecado a esa persona, como sí lo hace el perdón del Señor Jesús. Entonces, ¿qué es lo que le quita a la persona un perdón nuestro cuando nos hace una ofensa? Lo repito, no le quita absolutamente nada. La mancha de los pecados que él tenga sobre sí, ahí le quedan. Ni la más microscópica mancha del pecado se le borra con el perdón nuestro. Y si esto es así, entonces ¿de qué sirve ese perdón? Alguien pudiera decir. Bueno, ese perdón ciertamente no le quita el pecado a aquel a quien nosotros perdonamos, pero sí nos está quitando a nosotros que lo estamos dando. Aparte de quitarnos un obstáculo para que podamos nosotros seguir adelante en el camino de Dios, nos quita un obstáculo enorme para que el perdón de Dios pueda llegar a nuestras vidas. Esa es la gran importancia del perdón que Dios nos dice que le demos a otros. Gloria a Dios. Ahora, hay otro tipo de perdón que prácticamente surte el mismo efecto como si el Señor Jesucristo o como si Dios, que es lo mismo, lo diera directamente. El perdón
que pronuncia el ministro o pastor o cualquier otro elemento que Dios le haya dado la autoridad en el ministerio para bautizar y que esos pecados les sean perdonados en las aguas del bautismo. Sí. Cuando el apóstol Pedro dijo acá en Hechos 2:38, Hechos 2:38 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. El Señor Jesucristo ya había sido crucificado, ya había sido sepultado, ya había ascendido a su trono de gloria. El Señor Jesucristo ya no iba a estar más aquí en la tierra físicamente para pronunciar perdón de pecados como lo hizo con el paralítico. No. Ahora, este perdón de pecados que está mencionando Pedro, lo iba a estar haciendo un vaso humano. El apóstol Pedro fue uno de ellos. De los demás apóstoles fueron algunos de ellos. Los que les sucedieron en el ministerio siguieron siendo. Un día su servidor fue bautizado. Yo recuerdo con toda claridad cuando aquel 12 de octubre de 1986 fui bautizado, y el pastor que me bautizó dijo así: Cayetano Rodríguez Arroyo, yo te bautizo en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados. ¿Sí? Y en ese momento mis pecados fueron perdonados. Pero no porque haya habido en el vaso humano que me bautizó, no porque haya habido un poder intrínseco dentro de él que le facultaba para que pudiera perdonar pecados y borrarlos. No, fue un poder, una autoridad que Dios delegó a través de su iglesia y que Él la confirma en el momento en que un ministro de Él, que Él es el único que sabe si es o no de Él, bautiza a un creyente cuyo arrepentimiento fue sincero y los pecados le son perdonados. Aunque de una manera directa el Señor Jesucristo no lo haya dicho como con el paralítico, pero por el solo hecho de haberle delegado esa autoridad a su iglesia, es por eso que los pecados le son perdonados al creyente y que también lo dejan limpio de pecado. Allí, cuando está sumergido en las aguas del bautismo, ahí sus pecados quedan borrados. Y cuando emerge del agua, ya sale un nuevo ser, limpio ante Dios. Sí. Ese es otro tipo de perdón. Pero aquí estamos viendo, vamos volviendo otra vez a Mateo 9, mis hermanos. Gloria a Dios. Los escribas y los fariseos, que normalmente se caracterizaron por criticar, por reprobar las palabras y las acciones del Señor Jesús,
En esta ocasión no fue la excepción. Y en esta ocasión dicen, hasta cierto punto, y solo Dios sabe hasta dónde llegaba su sinceridad, porque ellos miraban en el Señor Jesucristo a un simple hombre, a un ser humano, dicen. Y un ser humano no tiene esa facultad de perdonar pecados. Por eso decían, este blasfema. Ahora, quizás el Señor Jesús les dio cierta tolerancia, como diciendo, ok, está bien. Ustedes, de acuerdo a la ley, están convencidos de que nadie puede perdonar pecados sino solo Dios, y están en lo correcto. Eso no se discute. Pero, si acaso ustedes están dudando de una manera sincera de mis palabras, de mi autoridad, lo que yo les voy a mostrar a continuación los va a dejar sin ninguna excusa ya. Y es por eso que el Señor Jesucristo les dice a continuación. Verso 5. Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Son dos preguntas con dos resultados diferentes. Son dos preguntas con dos sucesos diferentes o dos respuestas diferentes. ¿Cuál de las dos es más fácil? Les dijo el Señor. Para nosotros, ¿qué sería lo más fácil decir, mis hermanos? No sé de cierto, aquí Mateo no nos dice qué le respondieron aquellos religiosos. No, pues para nosotros es más fácil decir, tus pecados te son perdonados. Para otros no, pues mejor levántate y anda. Mateo no nos relata nada de eso. Él quiere que nosotros mismos lleguemos a la respuesta con base a lo que nosotros ya tenemos concebido respecto al Maestro. Hermano Cayetano, ¿qué te sería más fácil decir a ti en esta hora si estuvieras ahí con aquel paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Yo, siendo honesto y sincero, mis hermanos, para mí lo más fácil sería decirle, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque eso no se va a prestar a una comprobación mediante métodos tangibles, visibles, palpables, que dejen en claro que realmente así fue. O sea, que no hay manera de saber. No se supo. Él nada más dijo que les sean perdonados los pecados, pero no se sabe si realmente fue así. Con todo respeto a lo que decía nuestro hermano Salomón ahorita, yo me remito a lo que dice la palabra de Dios. El Señor dijo, el que tenga sueños, platique sueños. Pero vuelvo a hacer énfasis. De alguna manera el hermano lo dijo, aunque con algo de debilidad, pero cuando fallece una persona del mundo, pues nosotros damos por un hecho de que se va al infierno. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no puede ser quebrantada. No hubo arrepentimiento, no hubo frutos dignos de arrepentimiento, no hubo un trato con Dios, no hubo un pacto con Dios de servicio. Se murió en el pecado. Ahora, pero cuando fallece un hermano de la iglesia, ahí sí podemos nosotros asegurar que se fue al cielo. De mi parte yo digo, yo no puedo asegurar eso, mis hermanos. ¿Y por qué no puedo asegurar eso? Por mi misma experiencia que yo tengo en mí, de que yo a cada día le fallo al Señor. Ojalá y que en su gracia misericordiosa, cuando dé el último respiro, me dé franca entrada en su reino. Yo no lo puedo asegurar. Tampoco lo puedo asegurar de otro.
¿sí? Por muy buen testimonio que yo haya observado en su vida. Porque yo vi nada más por ratos. Yo vi nada más lo externo. Todo regularmente en la iglesia aparentamos ser la mera verdad, aparentamos ser de veras gente recta, gente justa. Pero cuando nosotros no nos estamos observando, viendo, Dios sí lo sabe, Dios sí nos está viendo. Entonces, no podemos, no debemos nosotros asegurar contundentemente de que el hermano fulano, de que la hermana fulana se fue al cielo cuando murió. Este es el gran error de la mayoría de los que dan algún sermón en un acto de funeral y se lo llevan hasta la gloria, hasta el cielo, y allá está, allá. Es un error. ¿Ah? Bueno, solamente lo que podemos decir para no dejar inconcluso este punto es lo siguiente: de que hasta donde dio el último respiro, hasta ahí Dios le va a tomar en cuenta para asignarle el lugar que va a ocupar en la eternidad. Eso sí es una realidad. Eso sí lo podemos asegurar de una manera contundente. Pero ya el asegurar, él se fue o no se fue, ya queda 100% en el Señor. Gloria a Dios. Bien, aquí seguimos en Mateo, mis hermanos. Para mí sería más fácil decirle tus pecados te son perdonados, porque ahí no se supo. Yo digo, para mí es más difícil decir levántate y anda, porque qué tal si yo le digo levántate y anda y sigue ahí acostado y no se levanta. Entonces voy a quedar en vergüenza yo. Cualquiera de aquellos que rodeaban al Señor Jesucristo, si se hubieran atrevido a decir, lo más seguro es que iban a quedar en vergüenza. Pero el Señor Jesucristo dice, pues, para que vean que yo sí tengo potestad para perdonar pecados, yo voy a hacer lo más difícil. Porque es muy fácil, parece ser muy sencillo, muy intrascendente el que yo le haya dicho tus pecados te son perdonados y ustedes están pensando que estoy blasfemando. Pero para que vean de que eso es cierto, le dice al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y aquí terminó el contexto de la lectura que hicimos, mis hermanos. ¿Y qué con esto? Que este acontecimiento, cuando aquel hombre sintió que dentro de aquellas articulaciones entumecidas, cuando aquel hombre sintió que aquellos nervios muertos, que aquellos tobillos soldados que estaban por la parálisis, recibieron un calor extraño, recibieron algo externo que entró dentro de él y que le dejó en capacidad de poder moverse. Desde ese momento, aquellos que habían dicho este blasfema, si siguieron algunos de ellos, si siguieron con ese parecer, quedaron sin ninguna justificación ante Dios. ¿Por qué? Porque allí estaba la prueba de que Dios mismo, cuando el Señor Jesucristo le dijo, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados, en el versículo 2, estaba haciendo uso de su potestad divina, una expresión de su divinidad, una expresión de que Él mismo era Dios, ahí humanado. Y por lo tanto, cuando aquel hombre se levanta y se le ve que se pierde por la calle yendo a su casa con su lecho en la mano, todo el mundo que guardaba, aún de una manera sincera, dudas o incredulidad sobre la autoridad del Señor Jesucristo,
quedaba completamente sin ningún pretexto, porque allí estaba la prueba. Sí. Una prueba irrefutable, una prueba contundente, porque ese acontecimiento fuera de Dios, nadie pudo haberlo hecho. Fuera de Dios, todo mundo, por muy buen deseo que le hubiera tenido aquel paralítico, quedaba impotente para darle esa sanidad. Y quedó ante los ojos de los habitantes de Capernaum manifiesto un milagro que les dijo a voces, a gritos, día y noche: su Mesías está aquí. Él es el que está realizando esto. ¿Qué están esperando para arrepentirse? ¿Qué están esperando para dejar esa vida de pecado? ¿Qué están esperando para dejar esa actitud de incredulidad? Bueno, ustedes son responsables. Y es lo mismo que acontece en este tiempo, mis hermanos. Ciertamente estamos en una humanidad, estamos en una época, en un tiempo en donde se vive una vida a prisa, en donde prácticamente sí hay mucha religiosidad. Por cierto que anoche tuve un sueño, y lo que voy a platicar va a ser un sueño nada más, de una congregación que tenía, y el Señor me mostró ese sueño, una congregación que tenía una grande fraternidad, y se miraban miembros, muchos miembros ahí. Y cuando empezó a hablar el predicador desde un púlpito, yo no alcanzaba a verlo por la multitud de gente que se miraba. Solamente escuché cuando empezó a hablar. No empezó a hablar de la palabra de Dios, ni estuvo hablando de la palabra de Dios. Estuvo hablando solamente de las cosas terrenales de este mundo, de la prosperidad material, de la comodidad material, sí, de la prosperidad económica, de todo lo que se refiera a esta esfera humana, menos le escuché hablar de la palabra de Dios. Hablaba de los festejos. Todas las iglesias, casi en un 100%, en su gran mayoría, que profesan un cristianismo. Hoy es 23 de diciembre del 2018. Ya el día de mañana ya se empiezan a penetrar en la llamada Navidad. ¿Y de dónde se aprendió esa práctica pagana mundana? De las tradiciones, de las enseñanzas de los padres, de las costumbres del mundo, obviamente, porque al menos mi Biblia no me enseña nada de eso. No. Es por eso que en esta congregación no nos emocionamos en lo absoluto en esas celebraciones, ni en ninguna otra que ofenda la santidad de Dios. Y de eso se vive realmente en el mundo religioso. Gloria a Dios. Hermanos, aun sin embargo, la evidencia de que la verdad de Dios nunca se ha apagado y nunca se ha dejar de escuchar, sigue en pie. Y está culminando. Ya no voy a decir, aunque también hay algo de esto, al mundo. Está culminando a los mismos creyentes que forman las iglesias llamadas cristianas, a que nos arrepintamos de corazón, a que nos alejemos, aquellos que tengamos algo que ver con las tradiciones, con las prácticas del mundo, y que realmente mostremos
una vida de fe, de obediencia a los requerimientos divinos. Parece ser que los habitantes de la ciudad de Capernaum, ellos prefirieron seguir con su estilo de vida. Sí. Aquellas palabras que el Señor Jesucristo les dijo: y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Están diciendo que los habitantes de la ciudad de Capernaum prefirieron, porque eso fue lo más fácil y sigue siendo lo más fácil, seguir con el mismo estilo de vida. ¿Sí? Tomar unos minutos, ya no voy a decir unas horas, para doblar rodillas y orar, implica un esfuerzo. Tomar unos minutos para escudriñar la palabra de Dios implica un esfuerzo. ¿Por qué? Porque esta putrefacta humanidad siente más atracción por un libro mundano, siente más atracción por una pantalla de televisor, siente más atracción por un programa del mundo, por una telenovela, por una película, por un programa de espectáculos. Siente más atracción por revistas pornográficas, por revistas de la farándula. ¿Sí? Pero hay un ser espiritual que Dios puso en nosotros, que nos dice: la palabra de Dios es la que yo anhelo, y nosotros somos responsables de obedecerle, ¿sí?, a lo espiritual, mis hermanos. Y cuántas cosas más pudiera yo mencionar, mis hermanos, ese contraste que hay. Gloria a Dios. Ya no digo para ayunar, requiere un esfuerzo, porque esta carnita parece que se luce, que cuando deseamos ayunar, desde temprano le están gruñendo las tripas por los frijolitos con chorizo, por los bebitos rancheros, por X, Y, Z comida. Y es un sacrificio, gloria a Dios. Bueno, ofrezcámonoslo siempre al Señor como tal, y que Dios nos ayude, mis hermanos. Vamos orando. Aquí terminamos la predicación. Continuamos en Mateo 11, si el Señor nos concede. Bendito Padre.